Bueno, Lu, gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Este espacio, pues como sabes, era un espacio que antes hacíamos con otro chico que se llama César Augusto, que es mi hermano y que es la persona con la que coordinamos el proyecto de Biblioteca del Sol, proyecto del cual vos también participás como autora. Entonces la idea es que lo retomemos, ¿no? Que, que hagamos estos encuentros semanalmente eh, para intercambiar algunas ideas o algunas inquietudes que hayamos venido teniendo pues como o al cabo de la semana o de un tiempo atrás. Eh, Creo que pues vos conocías el podcast, eras una de las 5 o 6 personas que lo veía. Entonces, pues creo que a vos no tendré que contarte mucho pues en qué consiste. Ah, no sé, contame vos si tenés alguna pregunta sobre cómo vamos a llevar a cabo el encuentro. No, estaba pensando que si yo era una de las 5 personas que escuchaba y ahora estoy como invitada, toca que pensemos cómo este podcast empieza a funcionar como una suerte de pirámide. Entonces, si Ya. yo llego acá, tengo que traer dos oyentes más y eventualmente alguno de esos oyentes podría estar aquí conversando con nosotros, pero tendrá que traer 4 oyentes más y así, este es un modelo de negocio que nos podría funcionar y muy transparente, pues solamente estamos pidiendo que nos escuchen nada más. Pues mira, yo creo que por lo menos, pues antes no escuchabas vos, pero por ejemplo no nos escuchaba tu novio, seguramente. Pero Y ahora ya puede ahora, hacerlo. ni tu mamá, ni tu hermana. Entonces ahora que estás vos, van a venir tu Son novio, tres. tu mamá y tu hermana, son tres. Y así Bien, no, vamos ganando yo no nuevo tengo público. preguntas. Me gusta estar acá y me gusta que hagamos este experimento, Rodri. Sí, bueno, vamos a ver hasta dónde lo llevamos. Con César recién empezamos, teníamos como propósito llegar al menos al tercer episodio y al final hicimos 10 episodios. Luego algo pasó, eh, nos cansamos, nos ocupamos, qué sé yo. Pero bueno, ahorita lo estamos retomando y el propósito es que alcancemos a hacer, no sé, un poquito más de lo que hicimos con César. Ya veremos, ¿no? Bueno, entonces, nada, comencemos. ¿Qué hay para hoy? Rodri, pues hoy quiero contarte sobre una relectura, que de hecho vamos a pensar un poquito en esto de la relectura, o voy a contarte lo que he pensado de la relectura, pero este es un libro que leí el año pasado y que retomé este año recientemente para la preparación de un taller de lectura que me inventé, que se llama Lo difícil es aprender a mirar. Esa es una frase de la escritora argentina Eve Uart. Y el taller, perdóname, está dedicado a explorar a partir de unos materiales que sugiero la relación y el lugar de los perros en esos materiales literarios que están conformados por novelas, por poemas, por cuentos, ensayos y una que otra película, documental o canción. Entonces, haciendo la preparación del taller, volví a leer la novela El amigo, de la autora norteamericana Sigrid Nunes, de la cual me hiciste notar que no es un detalle menor mencionar que fue durante mucho tiempo la esposa o la compañera de David Reeve, el hijo de Susan Sontag. Sigrid Nunes y Susan Sontag incluso vivieron mucho tiempo juntas cuando Sigrid Nunes era la compañera de David Reeve, y uno de los perfiles o de las biografías
más interesantes que hay de Susan Sontag, lo escribió Sigrid Nunes, que se llama Siempre Susan o Forever Susan, debe ser eh, el título original en inglés. No sé si es Forever Susan o Siempre Susan, luego lo confirmamos. Pero entonces, bueno, es esta autora que es profesora de escritura creativa en distintas universidades, que tiene una obra ya pues muy amplia, y en el 2018 publicó El amigo, que luego fue traducido al español por Anagrama, y es una historia que está contada en segunda persona y narra el encuentro de una mujer con un perro, con el perro Apolo, que es un gran danés, que antes tenía un amigo suyo, pero ese amigo se suicida. El amigo de esta mujer, que es la narradora de la historia, era, además de su amigo, entendemos que era su mentor, su guía, fue su profesor de escritura, fue su colaborador también, e incluso hay momentos del libro en los que se pone un poco en duda como esa naturaleza de la amistad, para hacernos pensar más bien que había otra cosa que no podía pasar, ¿no? Una relación erótica, una relación sexual por momentos, pero que siempre queda como en lo secundario, ¿no? Entonces, este personaje se suicida, y la tercera esposa de ese personaje, porque tiene tres esposas, de las dos anteriores ya se ha divorciado, pero la tercera dice que no puede ocuparse del perro, y que durante el tiempo que este personaje vivió, insinuó en distintas ocasiones que era su amiga, la narradora, quien mejor podía cuidar del perro. Entonces la historia nos lleva por cómo el amigo se encuentra con el perro en algún momento, está corriendo por Central Park, tiene un encuentro mágico. Eso es algo como que aparece en todo en distintos momentos del libro. Se revela algo de lo mágico de encontrarse con un animal, de lo misterioso, de lo que no acaba de revelarse, y de lo inexplicable que puede resultar, inexplicable e irresistible que puede resultar en algún momento encontrarse con un animal. Y luego del conflicto que hay cuando ella tiene que recibirlo, cuando la narradora tiene que recibirlo, y no está preparada para hacerlo, no está preparada porque tiene una vida en la que las rutinas que exige tener un perro pues no tienen espacio. Vive en un apartamento muy pequeño en Manhattan, en el que los perros no están permitidos, y entonces buena parte de la trama es ese conflicto entre ella y los dueños del edificio para que le dejen tener al perro. Finalmente eso se resuelve porque ella logra tener como una constancia de un psicólogo que dice que es un perro de apoyo emocional. Y bueno, el libro se va tejiendo entre esta historia de ella con su amigo, la historia de la relación que se empieza a crear entre ella y el perro, que luego pues podemos conversar o podemos hablar sobre si el amigo del título de la obra es el amigo que murió o es el amigo que se hace, ¿sí? El perro. Y te decía hace un momento, creo que esto no lo dejé ahí como en punta, pero entonces la novela está narrada todo el tiempo en segunda persona, y la persona a la que ella le habla, a la que ella se dirige, es durante casi toda la historia a su amigo que se suicida.
Pero pasa algo fascinante en el último capítulo, en la última sección del libro, y es que la persona a la que ella se dirige, el sujeto al que ella se dirige, ya no es más el amigo fallecido, el escritor suicida, sino Apolo, el perro, su nuevo amigo o su nueva compañía, porque esa relación con el perro también va a estar llena de como de esas zonas grises que no dejan ver con claridad si era una mascota, si era un amigo, si se convierte en su pues en su amante, porque es también con el perro con el que comparte, con el que hace una vida, con el que duerme. Entonces, bueno, eso sobre las generalidades del libro. Y quería mencionar algo adicional, y es que el libro podría ser parte de esos relatos de autoficción, ¿sí? Porque es la historia de una profesora de escritura creativa que pierde a un amigo y que luego hereda a su perro. Sigrid Núñez ha hablado sobre esto, dice que no es completamente una historia de autoficción en la medida en la que no está tomando un hecho real de su vida y lo está ficcionando, sino que está usando tal vez una situación para hacer una historia completamente nueva. Pero ese es un procedimiento que muy sutilmente se devela a lo largo del libro, entonces el libro está lleno de referencias literarias muy finas. Uno podría hacer otro corpus literario de las referencias que menciona el libro. Por mencionar algunos, habla de Mi perra Tulip, de Ackerley, habla de Colmillo Blanco, de Jack London, las cartas a un joven poeta de Rilke también tienen una predominancia en todo el libro. Entonces hay una cantidad de referencias que se tejen de manera muy inteligente y que conducen todo el tiempo a una intención de buscar y de profundizar en esa relación entre los seres humanos con los perros, o con lo desconocido, o con lo salvaje, o con eso que no está que no es como uno, ¿no? Eso distinto. Voy a leer aquí un fragmento muy pequeño, que esto está tomado de las cartas de Rilke, y dice así: la octava carta contiene su famosa visión del mito de la Bella y la Bestia. Quizá todos los dragones de nuestra vida sean princesas que solamente esperan vernos alguna vez actuar con belleza y valor. Quizá todo lo que nos asusta sea en su más profunda esencia algo indefenso que solo ansía nuestro amor. Palabras a menudo citadas o parafraseadas también recientemente en un epígrafe de la película Dios Blanco, de la que también habla. Todo lo terrible es algo que necesita nuestro amor. Entonces, esto para decir que a pesar de que hablamos de los perros como animales domésticos, y de los gatos también, aunque de los gatos se dice que son menos domesticables, inevitablemente nos enfrentamos a la convivencia con un otro al que hay que domar, pero que tal vez eso que necesita ser domado solo está pidiendo de nuestro amor. Entonces, Rodri, esa fue la lectura que hice hace unos días, y quiero cerrar ya con una idea que me acompañó durante la lectura y que conversé con las personas que han asistido al taller sobre esa particularidad de la relación que podemos tener con los animales domésticos, especialmente con los perros y los gatos,
porque es tal vez la única relación que los seres humanos tenemos con alguien a quien vemos nacer o vemos en una etapa muy, muy joven en su vida, a quienes vemos crecer y a quienes estamos listos para ver envejecer y morir. Esa relación no la tenemos tan fácilmente con otros vínculos. Esperamos que nuestros hijos se mueran primero que nosotros, esperamos que los abuelos, esperamos que los hijos no se mueran primero que nosotros, perdón, esperamos que, por el contrario, nuestros padres y nuestros abuelos mueran menos. Creo que con los hermanos es más difícil. Yo a veces me he hecho esa pregunta, como qué espera uno con un hermano, si es natural pensar que el hermano mayor se muera y si uno en algún momento está listo para eso o no. O la, o Pero, la pareja, ¿no? o la pareja también. Pero con tu hermano menor tal vez tú sí lo conoces desde muy pequeño, pero no estás listo, no te preparas o no quisieras verlo morir. A tu pareja probablemente no la conociste cuando era un niño, cuando era una niña, o sí, y es un caso como de estos de nos conocemos hace 35 años y nos volvimos a encontrar, pero ese volverse a encontrar también te ha Sí, mantenido lejos de la etapa de crecimiento. sí, salvo que Eh, sea tu primo o tu prima o tu Salvo, sobrino. sí, pues que esperaría que no, pero sí, exactamente. Pero con los animales, Rodri, nos pasa eso, que es una relación muy singular. Y pienso mucho en eso porque en el caso de mis animales, tengo la sospecha de que todos van a empezar a irse pronto. De hecho, mañana, y en honor a Celeste, este podcast, esto que estoy diciendo, mañana se cumple un año de la muerte de Celeste. Y pienso que siguen los gatos, sigue la perra, porque todos envejecieron al tiempo, además. Pero, ¿Celeste quién era? La gata, Una gata. la gata que tuve desde muy chiquita, ella. Y bueno, esto para decir que hay una relación muy singular que tenemos con los animales y que esa relación puede truncarse también, como pasó con Pina, mi perra, a quien vi hace poco, pero a quien dejé de ver con mucha frecuencia hace 3 años cuando me cambié de ciudad. Y lo que me ha pasado es que, aunque yo la tuve desde muy chiquita, cuando era apenas una cachorrita y cabía en la palma de la mano, pues lo que ha pasado es que me he perdido de toda su vejez. Entonces hace poco cuando la vi pensé que quería registrar casi que de manera fotográfica cada detalle junto a ella y cada detalle de ella, de su cuerpo, porque no sé cuándo la vuelva a ver y porque es una perra distinta a la que dejé hace 3 años. Ya está llena de canas, de verrugas, se mueve menos, aunque sigue siendo muy vital. Pero es una perra que probablemente yo no vea o esté lejos cuando sea el momento de su partida, de su muerte, de esa última visita al veterinario que es tan incómoda, como dice Sigrid Núñez. Entonces, Rodri, eso es lo que quería contarte. Ok. No, no logro vivenciar o familiarizarme más bien con esa vivencia de tener un animal o de acompañar a un animal en todos los ciclos de su vida, salvo una gata que tenía mi madre, que sí la vi morir ya muy viejita, Que es la pero gata de tu cuento, ¿verdad? El que está en el mundo. sí hay un cuento en donde aparece ese episodio en donde la acompañamos a que le apliquen esa inyección que les aplican. Y luego con otros perros, no sé, lo que ha pasado es que se mueren temprano, o sea, jóvenes. Pero bueno, en fin, no alcanzo a, a sentir esa experiencia que estás
narrando, ¿no? Como de acompañar al animal todo el tiempo. En todos los ciclos de su vida, pues. Sí, sí. Eh, bueno, muy bien, muy bien. Lu, por mi parte, yo, yo también traigo algo que contar, también he hecho una lectura, eh, una relectura probablemente. Bueno, es extraño, hay libros que uno no sabe si lo leyó alguna vez o nunca lo leyó o qué. Y sobre todo me refiero a esos libros grandes, gordos, multiformes, eh, como por ejemplo, y creo que no hay, digamos, ninguno como este en el que estoy pensando, que es la Biblia, ¿no? Que es un libro que de alguna manera eh, conocemos, de alguna manera lo hemos leído, aunque incluso ni siquiera nunca lo hayamos abierto, ¿no? Y sobre todo quienes hemos tenido una educación católica. Eh, yo creo que hay otros libros que uno también, de los que uno también tiene noticia y tiene muchos datos, eh, alcanza a conocer, alcanza a visualizar por ser muy famosos, por haber instaurado una mitología, por ejemplo, el Quijote, un poco la Odisea probablemente, aunque tal vez está un poco más lejos de nosotros. Pero a lo que voy es que con este libro de libros, pues en algún momento yo tuve la inquietud de por fin ir y abrirlo para ver qué era lo que tenía por dentro. Más allá de lo que uno tanto había escuchado, tanto había asimilado a través de los relatos, a través de las películas, incluso de canciones, bueno, y por la tremenda fama que tienen todos sus personajes, empezando por el personaje principal, que se llama Dios, o Yahvé, y por el otro personaje principal, el del Nuevo Testamento, que se llama Jesucristo. Bueno, entonces, yendo a visitar la Biblia, a veces iba y pescaba algo en el Antiguo Testamento. Bueno, me encontré con cosas excepcionales como el libro de Job, o el Cantar de los Cantares, o el Eclesiastés, ¿no? Que son, pues bueno, como libros muy sustanciales. Pero luego también, yendo al Nuevo Testamento, empezando a leer pues, los evangelios que hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, empecé a encontrarme con algunas sorpresas, o con una sorpresa principalmente, y era que, y de eso es de lo que quiero hablar puntualmente aquí, y era que este personaje que se llama Jesús, tan famoso y tan importante en nuestras vidas, que ha pasado a lo largo del tiempo como un modelo de compasión, de paz, de tranquilidad y de comprensión, pues había pasajes, había momentos de su vida, había encuentros de los que participaba, en los que al parecer, o no al parecer, en los que evidentemente no era tan compasivo, no era tan sosegado, no era tan pacífico, sino que al contrario tenía unos accesos de furia, pues que no dejaban a uno de sorprenderlo por tratarse de quien se trataba, ¿no? Entonces eso me llevó a preguntarme cómo era posible que este personaje que tenía estos accesos de furia, que estaba insultando a sus contradictores, diciéndoles hipócritas y amenazándolos con el fuego eterno, con que se iban a condenar eternamente, y lanzándoles insultos de una magnitud inesperada, pues cómo era posible que este personaje hubiese pasado a la posteridad como el ejemplo más perfecto de compasión, de paz y de comprensión. Yo creo que cualquier persona que se imagina a Jesucristo se lo imagina, bueno, como un ser casi levitando, ¿no? Casi levitando, proyectando una paz, proyectando una tranquilidad. No, pues lo digo por haber ido a buscar en los evangelios, pues no era así siempre. Me encontré, por ejemplo, una entre muchísimas, ¿no? En donde le dice a sus contradictores, que eran los fariseos o los escribas, que eran los doctores de la ley, le dice: "Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados
que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eh, Me parece pues, bueno, un insulto muy bien elaborado, pero pucha, o sea, que te comparen con unos despojos de unos cuerpos pudriéndose dentro de unos sepulcros, me parecen ya palabras muy gruesas, ¿no? Luego también a veces me sorprendía que se enfureciera tan fácilmente con los propios discípulos, ¿no? Hay un pasaje en donde, creo que eso está en Marcos, en donde, en donde él va llegando a buscar a sus discípulos, hay como un cierto desorden, como un revuelo ahí entre gente, una pelea, y él se acerca y pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? Y los discípulos están ahí como medio acorralados por una multitud. Entonces sale uno de la multitud y le dice: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, Jesús, le respondió a la gente, pues. Les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. A mí me sorprendía mucho esta actitud autoritaria de Jesús para con sus discípulos, no molestarse, fastidiarse porque ellos todavía no hubiesen aprendido el arte de del exorcismo, ¿no? O sea, le traen un tipo con un demonio adentro y ellos, me los imaginé pues haciendo como sus mañas para poder sacarles el demonio a este joven, y no lograr hacerlo, ¿no? No sé qué pases mágicos tendrían que hacer para sacar el demonio, pero no lo logran hacer. Viene Jesús y se enfurece y los regaña por no haber podido sacar un demonio, ¿no? Me pareció pues como una acción muy propia de un mal maestro, ¿no? De un mal profesor. Vos que has sido profesora seguramente en diferentes espacios, pues no sé, pregúntate si uno pues se va a fastidiar con alguien porque ponga mal un adjetivo, o porque, bueno, porque no haya logrado pues todavía resolver eh, algún, alguna dificultad de la materia que están tratando, pues. Luego entonces recordé que había un ensayo de Bertrand Russell que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Y en donde él, después de dar unos argumentos filosóficos, pues que no vamos a traer acá a cuento porque son un poco más complejos, o bueno, no son tan complejos seguramente, pero sí es mucho más extenso, pero además de los argumentos filosóficos que él da de por qué no soy cristiano, o por qué no es cristiano, empieza a hablar del carácter de Cristo, ¿no? Y efectivamente yo había leído este ensayo mucho antes, pero quizás no lo recordaba cuando estaba leyendo los evangelios, pero efectivamente él empieza a citar muchos de esos casos en donde Jesucristo se mostraba intransigente y se mostraba violento con sus contradictores, amenazante. Y hay un punto que Bertrand Russell, en donde Bertrand Russell parece verdaderamente fastidiado con Cristo. Bueno, primero cita pues también como algunos casos muy extraños, por ejemplo cuando Cristo maldice la higuera porque no le da higos, o cuando mete unos demonios, la maldice y la seca, ¿no? Fastidiado con una higuera pues que no tiene frutos para ofrecerle. Rarísimo, ¿no? Rarísimo en él sobre todo, ¿no? Digo, cualquier mortal puede fastidiarse mucho porque vaya a la tienda y no encuentre algo, no encuentre queso parmesano y necesitaba el queso parmesano ese día y uno sale maldiciendo, pero es raro que Jesús se enfurezca de tal manera. No solo se enfurezca, sino que maldiga al arbolito en cuestión, pues. Bueno, pero entonces Bertrand Russell hay un punto específico en donde él sí se siente como muy fastidiado con Jesucristo, y es por el hecho de que Jesucristo creyera en el infierno. Y decía que ninguna persona profundamente humana podía creer en un castigo eterno. Le molestaba mucho, y con razón, que en general se crea que puede haber un castigo para toda la eternidad porque alguien haya cometido algún pecado, ¿no? Y Jesucristo efectivamente, entonces estos debates que tenía, estaba amenazando con que quienes no creían en su doctrina se iban a condenar eternamente. Y dice Bertrand Russell, llegando ya muy lejos, dice:
Debo declarar que toda esta doctrina, que el fuego del infierno es un castigo del pecado, es una doctrina de crueldad, es una doctrina que llevó la crueldad al mundo y dio al mundo generaciones de cruel tortura. Y el Cristo de los Evangelios, si se le acepta tal como lo representan sus cronistas, tiene que ser considerado en parte responsable de eso. Bueno, a mí, yo digamos como venir a refutar a Bertrand Russell, no me lo imaginé nunca, ¿no? Eh, digamos como casi todo lo que dice Bertrand Russell es de una precisión y de una certeza increíble en filosofía, en teología, reflexionando sobre ciencia, reflexionando sobre todo. Es tremendo. Bueno, y esto sin conocer su faceta como matemático, ¿no? Pero aquí me pareció un exceso, o sea, venir a decir que Jesucristo, el Jesucristo de los Evangelios por lo menos, tenía responsabilidad en las desgracias que se sucedieron después en su nombre, pues me pareció excesivo y me pareció que estaba a la altura de lo mismo que hacía Jesucristo, de que condenara a los otros al fuego eterno, ¿no? O sea, me parecía casi tan severo como eso, ¿no? Como culparlo por cosas que sucedieron 500 y 1000 y 1500 años después, ¿no? De que él tuviera pues unos accesos de furia y tuviera pues como unas manías que me parecerían para el contexto de la época más o menos inocentes. Entonces esto me hace ver la cosa desde otra perspectiva y decir, bueno, sí, Jesús efectivamente tenía estos ataques de ira, pero al mismo tiempo no debemos olvidar todo aquello por lo cual se ganó también su fama de hombre compasivo, ¿no? Bueno, es una fama también construida gracias a una campaña de marketing como ninguna otra en la historia, ¿no? De los primeros padres de la iglesia que empezaron bueno, a transmitir esta idea del Salvador del mundo, etc. Pero efectivamente, o por lo menos teniendo en cuenta ese Cristo que aparece en los evangelios, pues hay unos pasajes que seguirán siendo admirables, creo yo, y hermosos dentro de 2000 años, ¿no? Esas frases tan hermosas o tan profundas, ¿no? Como esto que dice, quien cree en mí no morirá eternamente, ¿no? Esta especie de llamado a la esperanza, ¿no? Más allá de que se lo tome uno de manera literal, este pasaje tan bello en donde dice, Padre, aparta de mí este cáliz, en donde pues da cuenta de cómo incluso un inmortal puede tener temor, ¿no? Y puede querer rechazar la misión que se le ha encomendado, que es una misión de dolor y de sacrificio. Y hay una frase sobre todo que a mí me parece de una profundidad y de un sentido de la compasión pues admirable, que es, quien esté libre de pecado que lance la primera piedra, que es en este episodio muy famoso, que es cuando una horda de energúmenos viene a lapidar a la mujer adúltera, que entenderíamos después que es María Magdalena. Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿no? Lo que sucede en ese momento es que todos, en ese episodio, ¿no?, quedan tan confrontados que van dejando las piedras a un lado y se empiezan a retirar, ¿no? Y creo que a quien le digan eso, pues en cualquier otra circunstancia en la que estemos no reaccionaríamos sino de esa misma manera, ¿no? O sea, como bajando nuestras armas y retirándonos, ¿no? Bueno, en fin, luego entonces también me encontré, y esto sí hace más poco tiempo, con un ensayo de Natalia Ginzburg, que es una escritora que conocí hace relativamente poco. Nunca había escuchado este nombre y me parece increíble, de paso digo que me parece increíble a veces que autores con tanto peso a veces estén ocultos a nuestra vista durante tantísimo tiempo, porque no estén en las vitrinas o en los anaqueles de las librerías. No sé, pues el marketing también hace sus selecciones muy arbitrarias, ¿no? Bueno, Natalia Ginzburg me llegó pues como por una vía, es decir, nunca hubiera podido llegar a ella si hubiese seguido yendo simplemente a la librería. Bueno, este ensayo se llama El crucifijo en las escuelas, y ella ahí, respondiendo a una polémica de si se debía o no se debía obligar a los maestros a quitar o a poner el crucifijo en las escuelas, ella dice, pues no se debe
ni obligar a que lo quiten, ni obligar a que lo tengan, pero entonces ella empieza a hacer una apología de Cristo, ¿no? Y de ese Cristo del que se había olvidado Russell y de ese Cristo del que nos podríamos olvidar si solamente pensamos en estas salidas violentas que solía tener con sus contradictores. Y dice una cosa muy bella, que yo no sé si sea enteramente cierta, pero dice, antes de Cristo nadie había dicho que los hombres son todos iguales y hermanos. Todos, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, judíos y no judíos, blancos y negros, y antes de él nadie había dicho que en el centro de nuestra existencia debemos situar la solidaridad entre los hombres. Como te decía, yo no sé si esto sea enteramente cierto, pero es verdad que por la misma época los griegos y los romanos luego no se cuestionaban, por ejemplo, instituciones como la esclavitud, ¿no? Les parecía completamente normal. Bueno, algunos filósofos hacían un llamado para ser más compasivos con los esclavos, pero hacer esta enunciación tan directa de que todos somos iguales, pues probablemente ahí Natalia Ginsburg tenga razón y sea Jesucristo, al menos entre la gente famosa, la que lo enunció con mayor vehemencia. Luego también Ginsburg, siguiendo en esta idea, cita una frase más, que es bienaventurados. Ella empieza a hacer este ejercicio, ¿no? De, sí, de ponderar esta doctrina de Cristo, ¿no? Hay una frase donde dice Cristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Entonces decía sobre esta frase Natalia Ginsburg, ¿cuándo y dónde serán saciados? En el cielo, dicen los creyentes. Los otros, en cambio, no saben cuándo ni dónde, pero estas palabras hacen, no se sabe por qué, que el hambre y la sed de justicia se sientan de una forma más severa, más ardiente y más fuerte. Total, entonces, que yo concluiría que en virtud de esas intenciones, en virtud de esas promesas de alivio y de su llamado a la compasión, nosotros también podríamos perdonarle a Cristo esos excesos que podemos llegar a descubrirle cuando nos adentramos pues en su biografía, digámoslo así. Me parece bien como descubrir en este personaje como esos rasgos de humanidad, que no por ello lo hacían menos grande de lo que fue. Bueno, ahora, sobre su grandeza también hay que considerar que es una grandeza que ha sido de alguna manera construida, ¿no? No de alguna manera, ha sido efectivamente construida. Probablemente no haya sido el personaje más sobresaliente de su época, pero por una serie de circunstancias, de milagros, diríamos, de accidentes, hoy día pues sigue siendo quizás, digamos, si uno hiciera una evaluación, si uno hiciera una encuesta mundial, es probable que Jesucristo sea la persona más influyente, al menos durante los últimos, no digamos 2000 años, porque primero al principio no era tan famoso, sino durante los últimos 1600 años, que es más o menos lo que ha pasado desde que el Imperio Romano decidió hacer del cristianismo su religión oficial. Bueno, eso es lo que tenía por contarte, Lu. Eh, ha resultado pues muy difícil que uno no se vea, a ver, por más que uno quiera tender al ateísmo, que no sé si eso sea posible de manera total, pero creo que es muy difícil no dejarse arrastrar um, por esta historia, ¿no? Por esta historia que de alguna manera, por esta historia, por estos personajes, por todo lo que luego vino a suceder a partir de esa mitología, ¿no? Sí, sí. Eh, eso. Concluyo diciendo entonces que soy más, que si me preguntaran si soy cristiano o no, creo que tendería a decir que sí me decanto un poco por ser más que menos cristiano. Sí. Estaba pensando en dos cosas, Rodri. La primera es que
con lo de la ira de Jesucristo, sus salidas en falso, sus momentos histéricos, creo que uno también podría poner al lado, y yo no tengo claro cuántos son, pero hay uno que es capital, sus momentos de duda, que también lo acercan a lo humano, que creo que es lo que pasa con estos episodios de rabia, ¿no? Eh, Ujú. y ese momento capital de duda, insisto, no creo que sea el único, seguramente habrá más, es no poco en la cruz, Ujú. eh, Ujú. que es cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Ujú. Ujú. Eh, y esos momentos de duda me parece que también podrían estar al lado de esos otros momentos en su vida que lo hacen ver como uno más entre nosotros. Sí, Entonces, dime. sí, sí, efectivamente. Tanto este como este que estás mencionando, como cuando dice, Señor, aparta de mí este cáliz, que, que casi, sí, está dudando Exactamente, de su llamado. que lo mencionaste también, ¿no? Sí. Eso fue lo otro que pensé. Entonces, el momento de duda. Y lo otro es que justamente ayer, preparando la próxima sesión del taller, volví a leer el cuento de Dino Buzzati que se llama El perro que ha visto a Dios. Eh, y es una historia sobre la mirada, básicamente, pero pensaba en lo que dijiste hace un momento sobre Natalia Ginsburg y sobre que es interesante de un italiano pensando, cuestionando, observando la mirada de Dios y el cristianismo, que lo hace, te entiendo, pues Natalia Ginsburg en su ensayo, y lo hace Dino Buzzati, que yo creería, habría que hacer pues como la confirmación de esto que voy a decir, lo que puedo estar equivocada, pero creería que son más o menos contemporáneos, Dino Buzzati y Natalia Ginsburg. También un autor más bien poco Ujú. leído, creo, Ujú. Dino Buzzati, muy Ujú. recomendado por Borges, y al que yo llegué pues por otros caminos, seguramente los mismos que tú recorriste para llegar a Natalia Ginsburg, pero esta idea de los italianos observando su relación con el cristianismo es interesante también, a través de un perro eh, que aparece en una historia, en un pueblo, pues llevado a la perdición completamente, o en ese ensayo fino que seguramente es el de Natalia Ginsburg. Ya, ya. Sí. Lu, mira, hay algo más sobre sobre las furias de Cristo que creo que tenían alguna justificación, pero, es decir, hay algo más que decir sobre eso, pero yo creo que lo podría decir en un próximo encuentro. Te propongo que pasemos a esta lectura final que nos tenés reservada, y con esto damos por terminado nuestro primer encuentro. Bueno, Rodrigo, voy a leer un fragmento de la última parte, prácticamente el final del ensayo Hay que comer de Luis Sagasti, de su libro Lenguas Vivas, editado por Eterna Cadencia. Es casi imposible adivinar de dónde puede venir el bálsamo o quién lo trae consigo, pero una cosa es segura: por primera vez en mucho tiempo, algo suena por fin sin ese eco ralo y ajeno que ocupa el vacío donde habita el consuelo. Ha salido desde las tripas de alguien, como todas las palabras escuchadas desde que te has quedado al borde de la pileta, pero esta viene de lejos, de las tripas, sí, de las tripas y más allá de las tripas.
y no se ha perdido en ningún laberinto de túneles níveos. Es la voz de la caverna que llamaba a los animales de regreso. ¿Acaso hayamos escuchado una tontería, algo circunstancial sin el menor espesor? Alguien pudo haber señalado la forma de una nube, la suavidad de una prenda, el aroma de la carne asada, y lo que fuera que hayamos oído estaba lleno de bisontes. Y llega un día en que te nombran con un gorro de cumpleaños que te quedaba grande, y llega otro donde yo, a mi vez, digo de cuándo te clavaste feo una espina en un pie, y alguien recuerda más adelante que a los 6 te pusiste a lavar los platos por tu cuenta porque la vieja estaba cansada. No sé. El asunto es que han hablado de vos sin pena ni nostalgia. Lo han hecho como por primera vez, sin siquiera saberlo. De esa forma se dispersa la tormenta, como se muerde una fruta una mañana de verano. Al tiempo, otra voz inicial y otra más tarde. Una manzana ácida y dulzona a la vez. Día a día, con imparable lentitud, las voces aplacan el vendaval. Lo derretido se reúne, y aunque ya no caiga más nieve, siempre va a llover un poco, eso lo sabemos. No habrá frutas frescas todas las mañanas, pero el agua será agua mansa.